creo que los compañeros coincidirán. Bueno, debo decir esto primero. Nosotros hemos creado como diputados esta Comisión de Educación precisamente conscientes, y aquí debo incluir la buena voluntad, debo incluir la disposición de las 6 fracciones legislativas que decidimos hacer una comisión para que exclusivamente trate estos temas. Ustedes saben que hay una comisión permanente especial, que es la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, que normalmente veía temas de educación, pero se mezclaban a veces con temas de ciencia y tecnología, que en este momento también son prioritarios, ¿verdad? Hablando de temas de conectividad y hablando de temas que tienen que ver con reactivación económica, con atracción de inversión extranjera. Entonces decidimos las 6 fracciones crear esta nueva comisión, donde, como bien lo dijo doña Isabel, hay varios educadores, hay varios compañeros que tienen una experiencia que va a ser muy enriquecedora para el trabajo de esta comisión. Entonces, por ahí, en primera instancia, decirle a los costarricenses que hay una voluntad de parte de los diputados en este periodo 2022-2026 de trabajar en este tema, porque entendemos la urgencia. Y aún más después de la sesión que tuvimos el martes, después de escuchar a doña Isabel Román del Estado de la Educación, dándonos datos yo creo que aunque los educadores de la comisión quizá tenían claridad de algunos de ellos, creo que a todos nos dejaron anonadados, porque bien lo decía usted, doña Amelia, que ciertamente la pandemia puede haber traído una afectación o puede haber empeorado las cosas, pero hay datos que nos dio doña Isabel que nos dicen que es durante años que se han venido haciendo las cosas mal, es durante años que hemos tenido quizás desde los gobiernos y las autoridades de educación hemos tenido la actitud y prácticamente la aplicación de la ley del mínimo esfuerzo, porque cuando, por ejemplo, vemos que un 93% de los centros educativos no ofrecen el currículum completo. Aquí tengo el papel donde incluso yo estaba tomando nota el día de la comisión y anoté algunas cosas que me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, el tema del agua potable, de la falta de agua potable, de la falta de electricidad en centros educativos, en comunidades donde pues evidentemente eso es vital para el buen desenvolvimiento, para el buen desarrollo de los niños, disponibilidad de libros. Por ejemplo, donde ella decía que en el 34% de los centros educativos el promedio es de menos de un libro por estudiante. Entonces, imagínense, ¿verdad? Estamos hablando de que desde hace años, esto no sucedió por la pandemia, esto viene sucediendo desde hace años. Y ella también daba un dato muy interesante que también debe ser alarmante, y es cómo los estudiantes en pobreza pasaron, y usted me recordará en qué periodo fue eso, doña Isabel, pero ella hablaba de 186,000 que teníamos estudiantes en pobreza, ahora tenemos 297,000, es decir, más de 100,000, 111,000 niños o estudiantes pobres más. Entonces, eso pues al final a nosotros lo que nos dice es, sí, estamos en una situación compleja, en una situación grave que no es solamente o que no se resuelve solamente con construir escuelas, que por supuesto, ella lo decía, el tema de infraestructura educativa es vital. Desde tiempos de campaña esto se habló mucho de la cantidad, 900 centros educativos con orden sanitaria. Creo que ahí tenemos que ligarlo con el tema de conectividad. Una de las soluciones que nosotros vemos, evidentemente que no es fácil y tampoco es de aplicación a corto plazo, pero debe hacerse, es con los nuevos centros educativos, con los centros educativos que se restauren en este proceso de atender los centros con orden sanitaria, pues debe atenderse el tema de conectividad. En el periodo pasado, en Nueva República presentó un proyecto que se aprobó que tiene que ver con ley de infraestructura o que es una ley para la infraestructura de telecomunicaciones que tiene que ver con todo tipo de obras, ¿verdad? Es decir, que las obras, por ejemplo, de carreteras ya incluyan y ya vayan no tengan previsto todo lo que tiene que ver con infraestructura de telecomunicaciones, igual aplica en este caso para los centros educativos. Esto resolvería parte del problema, pero sabemos que no es una resolución a un corto plazo. Y también, pues evidentemente, con el diagnóstico que nos hace doña Isabel en la comisión, para darle paso a los compañeros, pues eso nos da a nosotros, precisamente a esa conclusión llegamos, eso nos da a nosotros la posibilidad, ahora sí, de establecer una ruta donde planteemos proyectos de ley, donde pues llamemos a cuentas autoridades que aunque son nuevas, que aunque son
recién ingresadas del Ministerio de Educación, pues podemos llamarlas a cuentas y decir, miren, aquí está el diagnóstico, qué se ha pensado por parte de las nuevas autoridades para atender este rezago que, decía doña Isabel, es la peor crisis de los últimos 40 años. Entonces, desde el punto de vista de proyectos de ley, pero también desde el punto de vista de control político, con el Consejo Superior de Educación, a ver, algo que me parece que es fundamental, ¿qué planes tiene el nuevo gobierno en cuanto al currículum, ¿verdad? En cuanto al contenido, prefiero decirlo así, el contenido de la educación que le vamos a dar a nuestros estudiantes, hasta qué punto el nuevo gobierno está planteando una educación basada en la metodología STEAM, ¿verdad? Que incluye ciencia, tecnología, que incluya artes, que incluya matemáticas, que se enfoque, como bien lo decía también doña Isabel, en ayudarle a nuestros estudiantes no a aprenderse cosas de memoria para responderlas en un examen, sino a tener la capacidad de resolver problemas, de tener trabajo en equipo, de resolver, por ejemplo, o más bien enfocarse en temas de bilingüismo. Es decir, la educación tiene un reto enorme y sabemos como Comisión de Educación la responsabilidad que tenemos de traerle incluso al mismo gobierno alguna luz, de ser una comisión de control político y de proyectos de ley, pero más que es una comisión que aporte en la ruta que el país necesita para salir de este bache, para salir de esta situación que nos preocupa, porque realmente todos tenemos claridad de que no podemos, bien lo decía también doña Isabel, no podemos darnos el lujo de tener otra generación perdida. La huelga del periodo pasado, la pandemia también, sí, pueden haber afectado, pero este es un problema mayor, un problema que se viene gestando, que se viene sumando, que se viene acumulando, que ha sido como una bola de nieve que se ha ido llenando de cosas al punto de que hoy estamos en la situación en la que estamos. Yo esperaría que en este curso lectivo empecemos a ver algunas luces, empecemos a ver algunas cosas diferentes a las que vimos, por lo menos en el gobierno pasado, que también sí tengo que decir, si hay algo que podamos achacarle a los gobiernos tras anteriores, pues sí, habrá que hacerlo, pero definitivamente en el gobierno que acaba de pasar, no solamente no se avanzó en nada, sino que se retrocedió, porque además no se había hecho nada, a pesar de que en la campaña tras anterior del 2018 se había hablado mucho de temas de conectividad para la educación. La pandemia nos demostró que en esos primeros 2 años de gobierno no se había hecho absolutamente nada en temas de conectividad.